Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy les tengo la sesión con el tutor número 29. Hoy vamos a tratar la parte 2 del desarrollo del estudio de caso. Vamos a recordar que en la semana anterior habíamos visto la parte 1, que es la delimitación del caso de estudio. Ya hemos visto el paso 1, cómo elaborar la introducción, el paso 2, cómo elaborar el antecedente, el paso 3, cómo definir el estudio de caso, paso 4, la justificación del estudio de caso, y paso 5, el objetivo general del estudio de caso. Hoy vamos a aprender entonces los lineamientos necesarios para la parte 2, que es ya la del desarrollo del estudio de caso, que es el paso 6, marco conceptual, paso 7, marco metodológico, paso 8, resultados obtenidos, y el paso 9, lo que son los análisis de los resultados. Entonces vamos a elaborar la segunda parte. Entonces para el paso 6, que es el marco conceptual, necesitamos primero definir aquellos conceptos generales y también específicos para generalizar el problema. La extensión máxima recomendada es de 3 páginas si el documento es elaborado a mano, o 2 páginas, 900 palabras si el documento es impreso. Lo primero que vamos a hacer para elaborar este marco conceptual es identificar los conceptos claves. Por ejemplo, si nuestro tema fuera el COVID-19, buscaríamos conceptos clave como enfermedad, virus, contagio, salud, sistema inmunológico. Entonces, dependiendo del caso de estudio de casos que usted haya cogido, del objetivo general, usted tiene que buscar aquellas palabras claves que sean rectamente primarias o necesarias para poder continuar ustedes con su investigación. Para eso ustedes necesitan desarrollar conceptos mostrando la relación entre ellos, así como las principales ideas que encontremos en las diferentes fuentes de información. Recordemos que tenemos diferentes fuentes de información, como son el internet, la experiencia propia, la televisión, la radio, los periódicos, incluso la información que podemos recolectar de nuestro contexto, de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Luego debemos identificar y desarrollar esas ideas que hemos encontrado sobre conceptos asociados a las claves. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo ya encontré los conceptos como por ejemplo el virus, el contagio, la salud, debo buscar aquellos conceptos o palabras que se asocien a esto para que me den un estado del arte a mi estudio de caso. Aquellas palabras técnicas que me van a permitir a mí identificar una posible solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID voy a asociar conceptos como norma, reglas, medidas de contingencia, entre otros. Entonces son aquellos conceptos que son directamente relacionados con los conceptos claves y son parte de la solución que yo voy a proponer en mi estudio de caso. Por último, cerramos este paso revisando el marco conceptual para asegurarnos de haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos y la relación entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que tengan relación todos los conceptos claves y todos los conceptos asociados a estos conceptos claves. Porque, por ejemplo, si mi tema es el COVID-19 y hablo de contagio y de enfermedad, no me voy a poner en las palabras asociadas a hablar de música, ni hablar del universo. No, tengo que buscar también conceptos que tengan referencia con mi delimitación de mi tema, con mis conceptos clave. Entonces, hablo de enfermedad, hablo de las normas que se utilizan para prevenir esta enfermedad. Hablo de virus, tengo que ver reglas para prevenir el contagio de este virus. Hablo de contagio, tengo que ver los planes de contingencia, entre otros. Entonces ahí voy asociando las palabras clave con las palabras o conceptos secundarios asociados a estas palabras claves. Y de esta manera yo voy a tener mi paso 6 o mi marco conceptual, que como les digo, puedo solamente trabajar con 2 páginas. Por lo general siempre estos conceptos, esta información que busquen, les recomiendo que lo hagan de fuentes fidedignas o de fuentes primarias. Luego tenemos lo que es el paso 7, el que es un poco más complicado de hacer por el tema de que ahorita estamos con distanciamiento social, el marco metodológico. En este apartado vamos a ver qué y cómo vamos a hacer para analizar este problema planteado. O sea, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para poder analizar este problema planteado. La extensión máxima para este apartado es de 1 página o 500 palabras si el documento es en computador. Y si es a mano, pues 2 páginas. En este paso vamos a explicar qué vamos a hacer
para poder analizar la situación y cumplir nuestro objetivo deseable, aquel realizable, aquel que podamos cumplir, no un objetivo tan ambicioso, sino un objetivo que pueda concretarlo durante todo el desarrollo de mi estudio de caso, porque si cojo un objetivo muy ambicioso no lo voy a cumplir. Yo por eso les recomendaba en las correcciones que cuando escojan un contexto o un universo, no cojan un universo muy grande, como el Cantón Machala o la provincia del Oro, no, sino más bien un contexto más específico con un universo aceptable. Por ejemplo, si voy a hablar sobre los adultos mayores, un caso de una X estudiante, no me voy a coger todos los adultos mayores de la provincia del Oro, no, me voy a coger unos 10 adultos mayores que vivan por mi barrio y con ellos voy a trabajar para ver qué es lo que ha pasado con ellos. Entonces, como el estudio de caso es de tipo descriptivo, la metodología se basa en examinar, o sea, buscar, ilustrar la situación problemática, algo particular y cerca de nuestro entorno familiar o comunitario, según corresponda. Entonces nos centramos en describir qué es lo que pasa, qué está pasando en mi estudio de caso, qué está pasando en el contexto donde seleccioné. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar qué técnicas vamos a utilizar para poder describir qué es lo que pasa, para poder recolectar esa información o la vivencia misma del estudio de caso. Entonces dentro de esas técnicas tenemos las técnicas cualitativas, entre ellas tenemos lo que es la entrevista, ¿sí? Entrevistas que pueden ser de forma presencial o de forma online utilizando las tecnologías, la observación, que es muy válida, y el análisis de contenido. Ya vamos a ver más adelante cada una de estas un ejemplo para poder trabajarlo. Luego que tengamos seleccionada una de estas técnicas que utilicemos, vamos a comenzar a buscar la información y a ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual en nuestra unidad de estudio. Nosotros mismos, la familia o la comunidad. Entonces, dependiendo de lo que yo planteé, si yo planteé un barrio específico, 10 familias, pues voy a utilizar mi metodología o mi técnica cualitativa para solo esas 10 personas o solo para ese contexto, porque el tiempo no me va a permitir avanzar con un universo más extenso. No puedo exagerar con algo que no es realizable. Por último, vamos a cerrar este paso planificando y teniendo un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo y cómo lo voy a hacer. En este caso, como tenemos solamente 14 días, 15 días restantes, pues vamos a hacer un cronograma corto de unos 5 días para ver qué días voy a destinar para recolectar esta información, ya sea por entrevistas, por observación o por análisis de contenido, e ir distribuyendo en cada día cuántos de ese universo voy a ir socavando la información. Por ejemplo, dónde voy a realizar la entrevista, cuándo la voy a hacer, cómo voy a entrevistar y en ese caso a quiénes o quiénes. Y ese formato que van a hacer de cronograma con las fechas deben ponerlo ahí en el marco metodológico con las fechas. Yo les recomiendo programas como el Microsoft Project para hacer, o si no conocen herramientas para hacer, pueden hacerlo en Word o en Excel con una pequeña tabla indicando en los casilleros, poner número de actividad, especificar la actividad, el día y a quiénes va dirigido esa actividad y el tipo de técnica que usted va a hacer. Entonces, con usted, ya con eso que está planificando, usted está ordenando para poder cumplir ese objetivo que se ha planteado y poder describir qué es lo que pasa en ese estudio de caso. Aquí tenemos un ejemplo de entrevista. Por ejemplo, si seleccionamos la técnica de la entrevista, debemos decir a quiénes vamos a utilizar la entrevista y por qué consideramos importante escuchar lo que él o la entrevistada tiene que decir. Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados, por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. O sea, quiere decir que estas preguntas que vamos a realizar a ese universo de entrevistados tienen que ser siempre las mismas para poder tabular esa información y ver qué resultados hemos obtenido. Estas preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual. O sea, tienen que tener referencia a esas preguntas con los conceptos previos que puse en el marco conceptual. Porque no sea cosa en el marco conceptual yo puse unos conceptos y cuando vaya a hacer las encuestas pregunte otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces se pierde el sentido del arte a mi estudio de caso. ¿Sí? Yo recomiendo entonces que lo que yo pongo en el marco conceptual trate de preguntarlo en la entrevista. Claro, no voy a preguntar qué es el COVID. No voy a preguntar eso. Pero sí pudiera preguntar preguntas que se puedan medir con una escala de valoración. No preguntas cerradas de sí y de no.
pero sí preguntas que me pueda tener un criterio de valoración por parte del entrevistado, que me diga, por ejemplo, una respuesta moderadamente, adecuadamente, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que tengan una escala. Yo, por ejemplo, recomiendo la escala de Likert. Y tratar de que estas baterías de preguntas no sean exageradas, o sea, una batería de preguntas pequeñas para no cansar al entrevistado. Esa batería de preguntas que ustedes van a hacer, tienen que guardarles en un documento, porque eso se la va a poner al último en el apartado de anexos, que es la parte final del estudio de caso. Estas entrevistas se recomiendan o pueden hacerse personalmente, aunque yo personalmente recomiendo hacerla por teléfono, correo electrónico y por WhatsApp, porque son los medios más fáciles de socavar información, recolectar sin necesidad de ir, porque puede hacer que también al momento que ustedes decidan ir a cara, tienen que ir con las normas de prevención y de bioseguridad. Recuerden que todavía estamos en pandemia y podemos contagiarnos del virus. Para los que en cambio escogieron la observación, de igual forma, si seleccionamos esta técnica, debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuenta para la observación. Vamos a poner preguntas sobre, por ejemplo, qué vamos a observar, a quiénes vamos a observar, por qué consideramos importante observar, dónde vamos a observar y en qué horarios vamos a observar. A diferencia de la entrevista, en la entrevista alguien nos va a preguntar y nos va a dar llenando nuestra entrevista, ¿no es cierto?, nuestra encuesta. Aquí en la observación no, nosotros somos el que hacemos el listado de preguntas y ahí sí ya nos toca lastimosamente irnos al contexto, a mirar y observar, a ver cada una de las pequeñas cuestiones que tienen referencia con el marco conceptual, para poder esa información tener unos resultados y tratar de evaluar esa información. Esa también, entonces, si escogemos la observación, ahí debemos planificar los horarios en que vamos a observar y dónde vamos a observar y qué preguntas vamos a respondernos mediante la recolección de información utilizando nuestros sentidos, ¿sí?, como observadores. Por último, tenemos la técnica del análisis de contenido, que consiste en obtener información sobre el estudio de caso seleccionado a través de diferentes fuentes. En este caso ya no les toca realizar una entrevista o una observación, sino van a buscar a fuentes primarias, van a buscar en los textos escolares, en los periódicos, en la televisión, la radio, internet, plataformas educativas, entre otros, etcétera. O sea, van a buscar ya información de fuentes primarias, información fidedigna. No van a ir a buscar información a Rincón del Vago o todos esos portales que no tienen respaldo o soporte por la comunidad científica. Y buscando esa información vamos a aclarar qué fuentes vamos a utilizar. Entonces las fuentes utilizadas deben ser presentadas al final del proyecto de estudio como referencias bibliográficas. Ese apartado yo les había dicho que más adelante les voy a ayudar con cómo especificar las referencias con la normativa APA, aunque yo les recomiendo que si no podemos todavía poner las referencias, copien el link, la dirección URL para los que escogen información de internet y la vayan pegando en un documento de Word para luego, más después, ayudarles con la parte de las referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, un programa de televisión, noticiero, canal donde escuché la noticia, qué día, fecha y hora y quién dio la noticia. Entonces, si ustedes van a escribir y contextualizar un análisis de contenido, deben especificar esa fuente donde es. Si fue la televisión, especificar qué día lo vio, a qué hora lo vio, quién dio esa noticia, en qué canal y por qué medio y qué soporte y qué dio la noticia, para de esa manera citar en las referencias bibliográficas. Por último, tenemos el paso 8, que son los resultados obtenidos. Este es un poquito más complicado de elaborarlo. La extensión máxima para este apartado es de 1 página a 500 palabras si el documento es escrito en computador o 2 páginas si el documento es escrito a mano. En este debemos presentar todos los hallazgos o lo que hemos descubierto cuando empleamos las técnicas anteriormente mencionadas. Estos resultados pueden estar articulados con los conceptos, estrategias o metodológicas utilizadas. Por ejemplo, el marco metodológico explicamos que realizaríamos 2 observaciones el día, una de 9 a 10 y la otra del toque de queda de 3 de la tarde a 4 de la tarde. En los resultados obtenidos podemos decir, primero si cumplimos como lo planificado, luego qué observamos y con qué periodicidad, a ver si se repite lo que pudimos observar. Entonces durante la semana del 8 al 12 de junio diariamente se realizaron 2 observaciones, una de 9 a 10 y otra después del toque de queda de 3 a 4 en la comunidad X. En ese tiempo se pudo observar que de martes a jueves los jóvenes de la comunidad no respetan el toque de queda ni las medidas de distanciamiento establecidas
para evitar el contagio del COVID-19, que era lo que yo había especificado en términos del marco conceptual de distanciamiento, contagio y virus. Si hubiera yo escogido la observación, pero en el caso de que yo hubiera escogido lo que es la entrevista a la encuesta, pues me tocará esa entrevista, esa encuesta, tabular esa información y ayudarme con lo que son los pasteles de información estadística, que ya lo vieron en la asignatura de emprendimiento con la licenciada Yadira Ayala o la licenciada Mónica Ordóñez, que ellos explicaban cómo elaborar y cómo tabular esta información obtenida. Cualquiera de las dos opciones para los resultados obtenidos son válidos, porque con eso ustedes están buscando hallazgos o descubriendo qué cosas se repiten, dónde hay coincidencia, para en base a ese articular una estrategia o darle una solución al estudio de caso. Luego tenemos lo que es el paso 9, que es el análisis de resultados. En este caso, la extensión máxima es de media página, 250 palabras, y el documento escrito en el computador. En este apartado vamos a hacer el análisis de esos resultados que ya obtuvimos y que pudimos plasmarlos. Para eso debemos dar respuesta al objetivo planteado. O sea, en base a lo que yo investigué, de la estrategia que utilicé, que pudo haber sido la entrevista, la observación o el análisis de datos, voy a tratar ya de dar una respuesta a ese objetivo planteado. Es decir, qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer con criterios muy claros una postura muy crítica y, por supuesto, defendiendo su estudio de caso desde una perspectiva de análisis individual. Y para eso vamos a desarrollar ideas en torno a las generalizaciones encontradas, entonces las cuestiones que se repiten. Por ejemplo, a través de la entrevista realizamos, se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores. Las familias que se apegan a medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de casos han podido mantener a sus adultos mayores libres del COVID-19. O también la relación entre lo planteado entre el marco conceptual y los resultados obtenidos. Debe tener una correlación. Si nuestro objetivo, por ejemplo, era conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por la familia y comunidad para evitar el contagio del COVID-19, debemos mencionar las ventajas y desventajas que fueron encontradas y por qué. ¿Sí? Siempre debemos tener eso muy en claro. Entonces, esa ha sido toda la sesión de hoy día. Espero que les ayude a aclarar. De mi parte, muchas gracias y muchos ánimos.